sus lenguas, no es bajo sus tiempos, usos, formas y costumbres, y estamos hablando de la vida de comunidades enteras, de pueblos que además son una riqueza para una sociedad, para una nación, más como las nuestras, que se han declarado pluriétnicas y multiculturales. Por otro lado, entonces, es muy importante tener en cuenta que la defensa de estos derechos territoriales y ambientales están en el núcleo de una democracia. Los defensores y defensoras son la base sobre la cual reposa la legitimidad de una democracia y de un Estado de Derecho. No podemos decirnos democracias y Estados de Derecho cuando defensores y defensoras están sin poder ejercer una labor tan cara y tan importante a la existencia como sociedad. Es lo que podría mencionar en relación con lo que tú refieres. Por ejemplo, Rodrigo, tú mencionaste las políticas extractivas, la economía extractiva que le está haciendo tanto daño a nuestros países. Hemos conversado en el programa en muchas oportunidades estas temáticas. Está el fracking, por ejemplo, en temas de petróleo, pero está también la minería, la contaminación, empresas que con la venia del gobierno están contaminando con mercurio, por ejemplo, nuestras aguas en el Amazonas. Pero también hay otra actividad que está haciendo muchísimo daño a nuestras comunidades, que son las represas. Pese a todas las observaciones, pese a todo el clamor de los pueblos indígenas, el gobierno, por ejemplo, sigue impulsando represas. En el caso de Colombia hemos hecho el seguimiento a Hidroituango, todo lo que ha significado Hidroituango. Ahora mi pregunta va a lo siguiente: la represa, el Chepete Bala, impulsado por el gobierno, costaría en la fase 7.500 millones de dólares. Sin embargo, no hay información sobre esto. Y estamos hablando de que no solamente deberían interesarle a los pueblos indígenas y a las comunidades del lugar, deberían interesarnos a todos nosotros los bolivianos, a toda la sociedad, porque prácticamente estamos hablando del 20% del PIB y no tenemos información de esto. Bueno, entonces uno de los elementos fundamentales de Escazú es el acceso a la información. Y ese acceso a la información te permite además participar de manera adecuada y acceder a la justicia. Esos elementos van de la mano. Estas hidroeléctricas además, uno en gran medida, porque están asociados supuestamente a un beneficio general, pero en términos prácticos lo que uno está justamente identificando asociado al extractivismo, que muchas de estas centrales hidroeléctricas se destinan justamente para empresas mineras, para empresas petroleras y para otro tipo de actividades asociadas al mismo extractivismo. Así igual las carreteras y otro tipo de actividades que digamos que están conexas con el extractivismo. Son actividades altamente deteriorantes. No solamente te cambian el uso del suelo, sino que estas hidroeléctricas llevan a la necesidad, por ejemplo, de que desaparecen una cantidad de territorio donde habitan comunidades, desplazan comunidades, inundan miles de hectáreas. Y digamos, eso te genera un proceso de deterioro, de pérdida de biodiversidad, de suelo, de paisaje realmente lamentable. Ni siquiera, incluso en el evento que se pudiesen realizar, o sea, no hay siquiera una remoción adecuada de la cobertura boscosa. Eso genera unas condiciones de falta de oxígeno, de mortandad de peces, o sea, son absolutamente terribles. Además, en todos esos temas de transición energética a la que se supone debemos estar avanzando, no perdamos de vista que la Convención Marco de Cambio Climático se suscribió en el año 1992 en Río de Janeiro. O sea, estamos hablando de ¿cuántos? Casi 30 años de que debimos haber iniciado los procesos de transición energética, y justamente las hidroeléctricas no son precisamente el modelo de transición energética, esas no son energías limpias. O sea, el impacto ambiental, social es tan fuerte que realmente están mandadas a recoger en el planeta. No obstante, estos países, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú, etcétera, insisten en el tema de las hidroeléctricas. Entonces, evidentemente hay un deterioro ambiental y un deterioro social, hay un desplazamiento, un despojo de comunidades y también, por supuesto, de la naturaleza. Estas son actividades altamente impactantes. La vida útil de una hidroeléctrica, esta se calcula aproximadamente en 50 años. Después de eso, ¿qué pasa? ¿Cómo queda el pasivo? ¿Cómo cambian las dinámicas corrientes? De hecho, asesinan los ríos. El caso de Hidroituango es terrible, sí, es perverso en Colombia, pero no es el único caso. O sea, tenemos muchos casos de hidroeléctricas que realmente están acabando con los ecosistemas. Totalmente, cambiando las formas de vida de las comunidades, arrasando con la naturaleza. Entonces, digamos, uno dice, incluso en un tema de costo-beneficio, o sea, estamos arrasando con la naturaleza, estamos perdiendo una posibilidad muy grande. Estos países megadiversos, como somos todos los de Latinoamérica,
es hora que empecemos a pensar en la biodiversidad como realmente la fuente de nuestra riqueza con criterios de equidad, de justicia social, porque allí sí hay acceso, allí sí hay posibilidades, pero pues también eso empieza incluso a desviarse, el tema de la agroindustria, ¿no? Entonces, tipo, digamos, de decisiones de esta naturaleza realmente van en contravía de los fines esenciales del Estado, y entre los fines esenciales del Estado primero está garantizar los derechos fundamentales de los habitantes del territorio. Así es. Y esos derechos fundamentales los estamos cercenando día a día con el extractivismo. O sea, cuando tú de entrada lo que piensas es que la gente tiene que irse del territorio, que la seguridad jurídica es para la empresa y no para el habitante del territorio, como si el campesino, el indígena, el afro y las comunidades en general no tuviesen derechos. O sea, son los que tienen que ceder. ¿Por qué tiene que irse siempre el campesino, el colono, el indígena de su territorio? Cuando entra una multinacional o una gran empresa de esta naturaleza, o sea, cambiando todos los patrones de comportamiento, las formas de vida, y no se les consulta, no se les informa, y tú decías claramente, o sea, no hay información, y si eventualmente se tiene acceso, la información es demasiado técnica, entonces las personas no la comprenden. Entonces, justamente Escazú plantea eso, que tiene que haber información digerible, entendible, de fácil acceso, que las personas puedan enterarse antes de la toma de la decisión. Claro. Y eso también pega con el tema de la consulta previa, o sea, el caso de Tariquía que conocemos acá, sí, claro, se cambia la zona núcleo de un área protegida para facilitar el tema de hidrocarburos, y cuando las comunidades dicen, oiga, no hubo consulta previa, entonces la consulta previa, comillas, se hace después que ya se suscribió el contrato de hidrocarburos. No, esa consulta previa es previa, como decía Drolsi y señalabas tú. Entonces, no hay un consentimiento libre, previo, informado, cuando ya hay una presión semejante, y es que la empresa petrolera ya tiene supuestamente unos derechos adquiridos. Bueno, en el caso de la legislación colombiana no existen derechos adquiridos en materia ambiental, pero hay una presión muy fuerte, o sea, hay una presión indebida sobre las comunidades, una cooptación, y en el caso de Colombia, además, desastroso. Acabamos de ver, el 18 de septiembre se hace un corte de una entidad muy importante que se llama Indepaz, e identifica que este año van 155 líderes sociales asesinados en Colombia, sí, claro, defensores del territorio, defensores de la naturaleza. Entonces, nos está costando la vida defender la vida. Es absurdo, pero esa es la realidad que tenemos. Entonces, la presión, la estigmatización, la criminalización de la protesta social, la estigmatización de estos líderes. Entonces, uno no puede oponerse a un proyecto de esta naturaleza con semejante, digamos, desastre ambiental y social que ocasiona, porque automáticamente es enemigo del desarrollo. Entonces, lo van excluyendo, lo van estigmatizando, y eso es parte de esta problemática que tenemos. Entonces, yo creo que de fondo aquí tiene que haber solidaridad para los líderes sociales, para los defensores de la naturaleza, de estas generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Estamos hablando del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información Ambiental, más conocido como el Acuerdo de Escazú, que si bien uno está viendo todas las realidades que tenemos en los diferentes países, lo de Brasil también es muy crítico. Tenemos lo de Berta Cáceres como una de las activistas emblemáticas en esta lucha. Sin embargo, este Acuerdo de Escazú se podría decir que representa como un gran avance del multilateralismo y la democracia ambiental regional del último tiempo. El principio 10 de la Declaración de Río fue un llamado precisamente a ese ejercicio del multilateralismo, entendiendo como la necesidad de cooperación entre los estados y partiendo de que el derecho, el ambiente no tiene fronteras. Una contaminación, como lo hemos visto, la quema de un territorio no respeta fronteras, no sabe dónde están los sitios que los humanos han creado. En ese sentido, lo que pretende el principio 10 y los instrumentos que le están dando vigencia, como el Acuerdo de Aarhus, que además, la Convención de Aarhus, que es un instrumento que antecedió al Acuerdo de Escazú, y lo que propenden es, porque efectivamente a través de instrumentos de carácter vinculante, ya no solo declaraciones, se llegue a medidas efectivas para garantizar estos derechos, y a través de garantizar estos derechos permitir que la sociedad en su conjunto sea activa en la defensa del ambiente y por consiguiente que pueda ser parte precisamente de las soluciones, de las propuestas, de las visiones. Este acuerdo tiene un elemento muy importante, y es precisamente que en el artículo 9 incorpora la defensa, las garantías, el entorno propicio y seguro para los defensores del tema ambiental.
en el caso de Berta, como el caso de Máxima Acuña, que es una mujer que ha estado terriblemente perseguida, y otros miles de hombres y mujeres en América Latina y el Caribe que lamentablemente por su ejercicio de la defensa de lo colectivo están siendo perseguidos. Yo creo que acá es muy importante que pongamos el reflector sobre qué es lo que el poder está atacando, abusando de ese poder, y es la defensa de lo colectivo, la defensa de la casa común. Berta está defendiendo derechos no para ella, sino para muchos, y no solamente siquiera para su comunidad, sino para la humanidad, porque defender el ambiente nos interpela a todos en cualquier lugar en que estemos. Y precisamente cuando se habla en este acuerdo, que es uno de los aspectos tan importantes de este nuevo instrumento, es que los defensores deberían tener la garantía de entornos propicios y seguros. Ahí nos preguntamos, ¿qué es un entorno propicio y seguro para un defensor o una defensora y sus procesos organizativos? Primero, que no se vea como un asunto individual, porque la persona no está defendiendo derechos únicamente para ella, está defendiendo derechos para una colectividad. Luego, la protección debe ser colectiva, debe ser una mirada holística e integral de esa protección. Segundo, debe entenderse que desde el poder se ejerce abuso, y los abusos pueden ser mediáticos, es decir, cuando se emiten discursos de odio, criminalizantes, estigmatizantes de esa labor, cuando esa labor, como lo mencionaba, está a la base de un sistema democrático. Lo que debería hacerse desde las entidades que tienen esa obligación es defender ese derecho, rodear a la persona y la organización que está defendiendo lo que es de todos, y adicionalmente hemos identificado que hay abuso en el ejercicio de la fuerza física y en el ejercicio normativo, entendiendo que lo normativo es la producción de normas, la interpretación de esas normas y la aplicación de esas normas, incluyendo lo que mencionaba Rodrigo, que es ese doble rasero: a quién se está protegiendo y a quién se está dejando por fuera, como en el mundo de las tinieblas exteriores, en el mundo del no derecho. Entonces, este acuerdo, quizá uno de los aspectos más importantes es que llega a decirnos, ponga el reflector sobre estos aspectos tan importantes que tienen que ver con la pervivencia misma de la humanidad. Muchísimas gracias, qué placer poder escucharlos, ha sido realmente un privilegio tenerlos acá en el programa, y que bueno, la participación que ustedes tuvieron en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, algo se los podamos reflejar a la gente que en este momento nos está acompañando a través de las pantallas, bueno, a nivel nacional, y también con las aplicaciones, porque salimos también a través del streaming y del Facebook. Muchísimas gracias a ustedes. Nora Luz, y muchas gracias, Rodrigo, y bueno, estaremos pendientes con el curso de cómo se van dando las cosas, y porque tenemos historias de lucha medioambientales y de pueblos indígenas muy similares. Muchas gracias. A ti, Jimena, muchas gracias. Un placer. Bueno, vámonos a la pausa, por favor. Aguárdenos unos segundos. Enseguida regresamos. Tenemos una presencia musical entre guitarra y